Bueno, hoy vamos a abordar la segunda parte de la Guerra Cristera. Ya concluido el conflicto, eh, empiezan a surgir distintos movimientos, sobre todo en el Bajío, ¿no? Donde siempre ha sido muy fuerte la Iglesia Católica. De acuerdo con un artículo de José Gustavo González Flores, que ahí les voy a dejar en la descripción, es un artículo académico. La Unión Nacional Sinarquista, que es lo que vemos aquí en la imagen, nació con doble fin. Uno, seguir los lineamientos de la Rerum Novarum de León XIII sobre la participación de los católicos en la política. Fíjense que actualmente pues, el nuevo Papa se nombró León XIV, ¿no? Como un sucesor de este León XIII. Bueno. Y dos, hacer frente a los embates secularizantes del gobierno por revolucionario mexicano. Este es el más importante. Esa agrupación reunió principalmente a los campesinos católicos comprometidos y aquellos que no se beneficiaron con el reparto agrario. La ideología del sinarquista promovió los valores católicos y atacó a los principales detractores de la Iglesia romana a nivel mundial y nacional, tales como el comunismo, ese es el más importante a combatir, el liberalismo protestante, también pues es destacable porque como veremos más adelante, eh, por ejemplo, Benito Juárez es una figura que estaba muy mal vista por los sinarquistas y todavía no por los sinarquistas de Facebook de hoy en día, ¿no? Bueno, eh, la revolución, todo lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana y sus secuelas. Es decir, este movimiento es el que inspira a todos estos señores de Facebook que añoran a Porfirio Díaz y añoran también a Maximiliano de Habsburgo, aunque, aunque no tengan muy claro lo complejo que fue la formación del Segundo Imperio Mexicano. Y lo complejo porque se desintegró también así de rápido por la complejidad que suponía eh, dominar todo el territorio nacional, como era el sueño de los sinarquistas, que aquí está plasmado en su imagen, ¿no? Cosa que como veremos ahorita más adelante, pues nunca ni de cerca lograron, ¿no? Bueno. A través de la doctrina sinarquista impresa y algunos testimonios orales de sinarquistas michoacanos se concluye que la Iglesia aprovechó su base social para cuestionar al Estado mexicano sin participar directamente. Sin participar directamente porque nunca pudieron conformar un partido político. No. En este sentido, pues vamos a ver que tiene dos fundadores, el Partido Nacional, bueno, la Unión Nacional Sinarquista. Se funda en León, Guanajuato, eh, lugar también todavía conservador, Guanajuato, el estado de Guanajuato. Y en 1937 se inspiraba en la falange española de las juntas de ofensiva nacional sindicalistas. Y tiene su origen en la reacción de la ultraderecha católica mexicana a las políticas, pues prácticamente, básicamente el maximato de Calles y del cardenismo. Es decir, como que ellos eran la resistencia que quedó después de la derrota en la Guerra Cristera. Que francamente, aunque podría parecer que fue un empate la Guerra Cristera, que salieron tablas, el gobierno mexicano y la Iglesia Católica, pero había mucha gente en el Bajío que lo sentía como una derrota. Que en realidad no era una derrota, porque hasta hoy en día siguen practicando su religión sin impedimentos, ¿no? Pero bueno. Eh, tras una, bueno, sus fundadores eh, fueron este señor que vemos aquí, José Antonio Urquiza Septién y Salvador Abascal, ¿no? Son como sus dos fundadores reconocidos, ¿no? Y son a los que todavía ah, recuerdan, ¿no? Los sinarquistas, los poquitos sinarquistas que existan, ¿no? Eh, Esto, bueno, en 1937, pongámonos en contexto, ya está el austríaco en el poder en Alemania, está Mussolini en Italia y hay un auge de los movimientos pues, fascistas en el mundo. Y al igual que en muchos países de América y de Latinoamérica, hubo simpatizantes hacia estas ideologías. Eh, y pues Cárdenas era lo opuesto, ¿no? Recordemos que
El gobierno de Cárdenas fue el que se pronunció en contra de la anexión de los territorios de los sudestes, lo que ahora conocemos como República Checa, al Imperio Alemán, por medio de Isidro Fabela, ¿no? Que era su secretario, me parece que, de Relaciones Exteriores, de Cárdenas. Eh, en ese sentido, pues los sinarquistas, los llamados sinarquistas, querían ser como todo lo opuesto al cardenismo, ¿no? Y pues ahí encontraron simpatía con el movimiento gestado en el Imperio Alemán, ¿no? Y fíjense cómo todo esto te explica la actitud que tienen todavía los actuales simpatizantes de estos movimientos ahí en redes sociales, ¿no? En fin. Eh, Podemos hablar mucho, ¿no? Del movimiento sinarquista. Es decir, por ejemplo, si nos vamos aquí a recordar cómo se estructura el movimiento sinarquista, podremos darnos cuenta que, bueno, como ya mencionamos, Salvador Abascal, que es este también, este señor de acá, desde León, Guanajuato, empezó este movimiento, ¿no? Se le unieron otros personajes de la época como Antonio Santa Cruz, Julio Bertis, Eduardo Iglesias, gente del Bajío, especialmente de gente de Michoacán y de Guanajuato. En México, la estrategia general de este grupo consistía en posiblemente derrocar al gobierno de Cárdenas y sustituirlo por otro simpatizante al Tercer Imperio Alemán, y eventualmente dispuesto a suscitar un conflicto bélico con Estados Unidos. De hecho, ahorita como veremos también, este señor, uno de sus también fundadores, Tomás Bueno, Manuel Torres Bueno, perdón, que es este señor, fundó una colonia en Baja California para intentar como poblar de japoneses que simpatizaran con la causa y que después se fueran en contra de Estados Unidos, que los viera Estados Unidos como una amenaza desde Baja California hacia California, cosa que nunca sucedió, pero estas personas tenían como muchas ideas que nunca se concretaron, vaya, ¿no? Este señor, Manuel Torres Bueno. En fin, también sentían simpatía por la causa franquista en España y normalmente pues se sentían también como ligados a la burocracia y a la burguesía, ¿no? Eh, en fin, en la ciudad de Guanajuato el alemán Helmut Oskar Schritter que era un profesor de idiomas, también miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y que había sido agente de servicio de inteligencia alemán durante la Primera Guerra. De acuerdo con los planes del Tercer Imperio, Schritter tenía que inducir a un grupo de alumnos para crear un organismo de lucha contra el comunismo. Así, el 13 de junio de 1936 se fundó el Centro Anticomunista en la ciudad de Guanajuato. Poco a poco sus acciones lograron trascender el ámbito universitario, pero con este propósito se funda después, en el 37, la Unión Nacional Sinarquista, que pretende, en palabras de ellos, salvar a la patria de la revolución, con base en el nacionalismo, la defensa de la paz y de la religión católica. La unión de los mexicanos sin lucha de clases, el anticomunismo y la oposición al imperialismo norteamericano. Una mezcla de varias cosas, ¿no? De un nacionalismo católico, ¿no? En la práctica, la Unión Nacional Sinarquista entablará una lucha frontal en contra de los campesinos agraristas y logrará agrupar a más de medio millón de hombres y mujeres en ese momento. Eran momentos convulsos en todo el mundo, pues venía el segundo conflicto mundial. Sin embargo, pues su resistencia prácticamente solo fue civil, especialmente en la región de Acámbaro, Guanajuato, en donde se obligó a los campesinos fanáticos a deponer sus armas. Tampoco se instó vigorosamente la participación electoral activa, un error que después le pasará factura, ¿no?, al movimiento. Su radicalismo verbal contrastado con la pasividad práctica de sus acciones crearán gran confusión entre sus seguidores. Es decir, proponían pues tirar al gobierno mexicano, pero también se negaban a participar electoralmente, entonces pues no se pudo hacer mucho, ¿no?, por su causa.
Para 1939 contaban con más de 90.000 afiliados, organizados en 102 comités. También tenían mucha fuerza en Querétaro, Guanajuato, Irapuato, León. El 10 de julio, 6 anarquistas morían en Juan Martín, cerca de Celaya, Guanajuato. Al día siguiente, los funerales reunían a más de 8.000 personas. La manifestación fue reprimida por la policía. Salvador Abascal, su dirigente, que es este señor, Salvador Abascal, eh, organizó a los sinarquistas en escuadrones y asimismo, aunque se declararan políticamente neutrales durante las violentas elecciones de 1940, los sinarquistas capitalizarán eficazmente la movilización por el candidato presidencial Juan Andreu Almazán, que había sido un revolucionario, para quien no lo conozca. Es interesante, ¿no? En las elecciones de 1940, donde es elegido pues Ávila Camacho, tuvo un contrincante pues bastante notable, que Almazán, ¿no? Para quien no lo conozca, es este señor ex revolucionario, ¿no? Y bueno, aunque él no era tan radical como los sinarquistas, pues sí tuvo bastante simpatía de los sinarquistas, que no habían conformado un movimiento político fuerte, o alguno en realidad, ¿no? Alcanzaron Finalmente, su membresía se extenderá a los mexicanos radicados en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles y El Paso. No obstante, Ávila Camacho, aunque ordenó que se dejara de atacar a las reuniones sinarquistas, ya que también, en sus palabras, los sinarquistas son mexicanos y tienen derecho a la protección del gobierno. Pese a ello, de lo que poco se habla es que Manuel Ávila Camacho tuvo un atentado en contra de su vida por parte de un católico, de un fanático católico, durante su mandato, ¿no? Ya en otro episodio podremos hablar más del tema, pero ese atentado, bueno, pues se cree que estuvo ligado a los sinarquistas, ¿no? Que también veían en Ávila Camacho la continuidad del partido, ¿no? Así Ávila Camacho estuvo a punto de no terminar su mandato por una cuestión de un posible eh, homicidio. Bueno, finalmente, eh, Teodoro Bachmann, alemán también, consejero técnico de Abascal, por ahí estaba metido. Formalmente esto ya fue en un intento por hacer una colonia en Baja California, todavía no eran estados, era el territorio de Baja California, y esto con las ideas de Teodoro Bachmann. Formalmente la colonia fracasará por falta de abastecimiento de víveres e instrumentos de labranza. En la práctica, su objetivo perderá su importancia después del ataque de Pearl Harbor en 1941 y será desechado. Eh, Esto, bueno, pues fue un episodio que tuvo ahí el sinarquismo en Baja California. El 12 de diciembre siguiente, Abascal, el radical católico que pretendía la toma del poder político, perderá la dirección de la Unión Nacional Sinarquista y el resto de su vida se dedicará a seguir la lucha contra los católicos progresistas y desde luego contra los comunistas. Ese mismo 12 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará a los embajadores de Alemania, Ruth von Kohlenberg, y de Italia, el conde Alberto Marchetti di Muraglio, que se han roto las relaciones diplomáticas entre México y sus países. 3 días antes habría hecho lo mismo con Japón. Esto pues porque ya se intensificó el conflicto en todos los frentes y tampoco ya no era para nadie conveniente tener amistad con el imperio alemán o con el imperio japonés, ¿no? Ya era una cosa, bueno, ya no era conveniente. Sobre la intervención en la política mexicana cuenta Juan Alberto Cedillo en su libro Los nazis en México. Hitler consideraba que la Luftwaffe era la herramienta clave para la conquista de Europa. Sabía que el combustible utilizado por su fuerza aérea durante los primeros años de la guerra era de origen mexicano. No podían darse el lujo de perder esta fuente de abastecimiento. Fue así que los servicios de inteligencia alemanes enviaron a Hilda Kruger para que penetrara en las élites políticas mexicanas y se asegurara que el gobierno continuara con la venta del crudo. El aparato de inteligencia estadounidense reportó a Washington tras la llegada de Kruger a México que el secretario de Gobernación Miguel Alemán Valdés, el que después sería presidente, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, Mario Ramón Beteta, el canciller Ezequiel Padilla y el general Juan Andreu Almazán, que fue candidato en 1940,
Entre otros, habían mantenido amoríos con la Bella Espía, una de las principales operaciones de la Abwehr que encubrieron los funcionarios mexicanos, mediante el tráfico de materias primas fundamentales para cualquier guerra que se enviaban desde diversos puertos mexicanos. Otra de las actividades que realizaron los oficiales del Tercer Imperio Alemán fue utilizar a México como plataforma para conseguir la información que requerían sobre los movimientos militares estadounidenses. El general Aguilar y los agentes alemanes crearon el primer cártel del narcomenudeo en México, cuyo fin era cruzar drogas hacia los Estados Unidos. Fue a través de esta organización que los espías alemanes y japoneses invadieron con narcóticos las bases navales de sus enemigos. Esto es debatible, esta es la fuente, pero es debatible. En las actividades de creación y consolidación del primer cártel participaron varios políticos y funcionarios encabezados por Gonzalo N. Santos y Donato Bravo Izquierdo. Además, se beneficiaron del dinero de todo esto los gobernadores de Veracruz y Puebla, Miguel Alemán Valdés y Manuel Ávila Camacho, respectivamente. Cuando la guerra entró en su etapa decisiva, los alemanes consideraron la posibilidad de abrir el frente en el sur si los Estados Unidos decidían entrar al conflicto. El proyecto contemplaba la posibilidad de que el general Juan Andreu Almazán arribara al poder por medio de un golpe de Estado. Los agentes alemanes además apoyaron en toda la República una gran cantidad de organizaciones de corte fascista. Otro también fanático no declarado del fascismo, digamos, fascista de closet era José Vasconcelos, ¿no? Por cierto. Tanto las camisas doradas como el movimiento sinarquista, para entonces la mayor organización de masas, fueron financiados con dinero de la embajada alemana en México, con el objetivo de que apoyaran la rebelión de Almazán. El deseo de controlar el gobierno mexicano incluyó también que Alex Werner Gren y el actor Flynn impulsaran la candidatura presidencial de Maximino Ávila Camacho, hermano de Ávila Camacho. El agregado de prensa de la embajada alemana literalmente compró periódicos, revistas y frecuencias de radio. Todo esto, pues, en la sintonía de propaganda alemana en Latinoamérica, ¿no? Digo, estos planes se quedaron en el tintero, en el papel, porque pues, básicamente, nunca fueron objetivos realistas, nunca, es muy parecido al asunto del telegrama Zimmermann, ¿no? De la propuesta alemana en la Primera Guerra Mundial a México. O sea, eran ideas notables, ideas interesantes, ideas que nunca se les impulsó ni de cerca lo suficiente para ser realistas, ¿no? Además, Alemania está demasiado ocupada en Europa como o sea, con todos los frentes que ya había abierto, como para financiar seriamente un movimiento de este corte en México, ¿no? Bueno, este, no crean, que me dejé el bigote por este señor, ¿no? Es coincidencia esto. Entonces, bueno, con la entrada de Estados Unidos y después de México a la Segunda Guerra Mundial, seguirá en crecimiento, pero siempre sumida en su crisis y contradicciones. Según Jan Meyer, una fuente un poquito más seria, el sinarquismo, el cardenismo y la Iglesia, la Unión Nacional Sinarquista llegará a estar manipulada por las principales fuerzas de su entorno político, ¿no? Entonces, en este sentido, el gobierno de Ávila Camacho, que utilizará a la Unión Nacional Sinarquista, a la vez que controlará para destruir las fuerzas para desmantelar las posiciones del grupo cardenista, ¿no? Es decir, también era conveniente un poco los sinarquistas para Ávila Camacho, porque él quería acabar ya también con el cardenismo, ¿no? Dentro del partido, dentro del mismo partido revolucionario, ¿no? Y bueno, esto se llevará a cabo con la institucionalización del Partido Revolucionario en el siguiente sexenio con Miguel Alemán, ¿no? Que será el primer presidente no militar de la segunda mitad del siglo XX en México, y que a partir de ahí no volverá jamás en la historia de México, ni volverá a haber un presidente de corte militar. Esto fue la transformación de la política revolucionaria de militar a civil, ¿no? En este contexto se dan otras cosas muy interesantes de las que después hablaremos en el podcast, como el culto civil a los héroes militares, el caso de los niños héroes de Chapultepec, entre otras cosas, ¿no? Que ya comentaremos en algún otro video, ¿verdad? Bueno, entonces, ya, en 1944, año de su apogeo, más de medio millón de afiliados en más de 600 comités, la Unión Nacional Sinarquista se aventurará a formar el partido político Fuerza Popular. El 13 de mayo de 1946 conformó una nueva ley electoral, obtendrá su registro, pero sus logros serán muy limitados. En franca violación a la legislación electoral, participará en las elecciones presidenciales con un candidato no registrado, Gildardo González H.
personaje poco conocido y de escaso arrastre popular. Algunos de sus miembros, en abierta provocación, encapucharían la estatua de Benito Juárez, la que está ahí en el hemiciclo a Juárez, y ubicada en su hemiciclo en la capital de la República. Por ambos motivos perderá su registro, ¿no? De hecho, pues esa fue la causa de que el partido, el intento más serio del partido sinarquista de llevar de llevar su movimiento al plano electoral, pues quedará prácticamente terminado, porque le faltarán al respeto a la estatua de Benito Juárez, que aunque no nos caiga bien, o etcétera, pues era una figura importante y muy notable aún para el Partido Revolucionario. Y curiosamente, tanto el ala militar como el ala civil del Partido Revolucionario, es decir, los que venían desde el PRN, PRM, tanto los que se habían agregado ya en el PRI, pues veían en Juárez a una figura pues muy importante en la historiografía del partido y no iban a permitir que se rebasara esa figura, ¿no? ¿Fue un grave error de ellos? Pues sí, sí, probablemente sí, porque ya habían logrado un registro de un partido político real y se les fue de las manos, ¿no? Entonces atacaron lo único que al PRI, que todos los bandos del PRI probablemente defendían, Benito Juárez, ¿no? Estamos hablando de un contexto histórico en que todavía no se cuestionaba desde la historiografía académica, pues la figura de Benito Juárez, ¿no? O sea, no había quien cuestionara casi su figura, ¿no? Entonces, pues era casi, casi el reformador de la patria, ¿no? Y meterse con él, pues les costó el registro electoral. En fin, con el triunfo del alemanismo, 1946, Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil, la Unión Nacional Sinarquista perderá por completo su razón de ser. Según Meyer, habrá cumplido su misión histórica de controlar a las masas campesinas, de representar el psicodrama fascista y de facilitar, en fin, el deslizamiento a la derecha de la Revolución Mexicana. A partir de 1948, la Unión Nacional Sinarquista declinará muy rápidamente, pero no desaparecerá. Años más tarde, con la reforma electoral de López Portillo del 77, cobrará nuevo auge. Obtendrá el registro del Partido Demócrata Mexicano, pero pronto la dirección pasará a manos no sinarquistas. El nuevo partido solo tendrá éxito en unas cuantas localidades menores. La Unión Nacional Sinarquista sobrevivirá hasta la actualidad como una asociación cívica que tiene como meta implantar en México el reinado social de Cristo, desde una visión estrictamente católica, según ellos, que lucha por imbuir en todos los mexicanos el amor a México, a su bandera, a su himno y a su territorio y a su religión. Y está en contra de todo caos, manipulación, corrupción, impunidad y agiotismo. Quién sabe qué sea eso, ¿verdad? Pero estoy leyendo textual. Y desde luego en contra de la educación laica y materialista. El último intento, pues, sinarquista fue ¿no? El Partido Demócrata Mexicano, que postuló, me parece que no me acuerdo si en las elecciones del 94, me parece que en las del 94, a Pablo Emilio Madero, descendiente de Francisco Madero, a las elecciones presidenciales, recibiendo menos del 2% de los votos. De hecho, pues todos estos grupos consideran a Francisco Madero el apóstol, le pusieron el apóstol de la democracia. Cosa que ya hemos comentado, es un poquito irónico porque, bueno, Francisco Madero era espiritista, no exactamente católico como ellos, pero bueno, las contradicciones de ciertos grupos, ¿no? De ciertas ideologías. Casi todas las ideologías suelen tener contradicciones, pues aquí vemos, ¿no? En fin, que muchos simpatizantes de la Unión Nacional Sinarquista, que como lo vimos perdió totalmente ya cualquier idea de crecimiento con el fracaso del Imperio Alemán en la Segunda Guerra Mundial y pues ya el colapso del imperialismo tanto alemán como japonés, pues ya no había lugar a los movimientos fascistas en casi ningún lado, ¿no? En ese sentido, muchos de sus simpatizantes pues se colaron al partido Acción Nacional. Eh, y, por ejemplo, si bien el Partido Demócrata Mexicano postuló a Pablo Emilio Madero, Gustavo Madero, descendiente también de los Madero, está por ahí en el Acción Nacional todavía, ha sido senador, me parece. Y Pepe Madero, ex vocalista de Panda, anda en Monterrey. Y él no tiene nada que ver con la política, es músico. En fin, pues bueno, esta era la segunda parte de la
como las consecuencias de la guerra cristera, los resquicios, lo que quedó ahí de las cenizas que quedaron de los cristeros. Y bueno, pues todos estos grupos siempre simpatizaron con todo lo que hemos hablado en los podcasts anteriores, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, bla, bla, bla. Y llegan a su clímax soñado, según ellos, con el ascenso de Fox a la presidencia en la Acción Nacional en el 2000, que es oriundo de Guanajuato. Y ya, lo que hemos platicado sobre los nexos de la Acción Nacional con el Vaticano y la Acción Nacional con la figura de Francisco Madero y con el mito guadalupano y un montón de cosas, ¿no? Les vamos a traer un podcast del mito guadalupano. Lo estoy preparando porque ese sí requiere... está denso el tema, pero bueno, pues por ahora acá lo dejamos. Si les gustó el video, pues denle like, ¿no? Apóyenos ahí con un comentario. Coméntanos si tú sabías de todo este relajo que se traían en el Bajío, en la época cardenista. Y pues por acá andaremos. Bye bye.